Es un gusto volver a estar en nuestra quinta participación pública con mis co-coordinadores, el profesor Henry Cohen y el profesor Fernando Paganini. Nos vamos a extender por un periodo de 20 a 25 minutos. No vamos a ir rápido, no queremos apurarnos, porque queremos comunicar claramente a toda la población. Desde ya queremos agradecer las múltiples mensajes de apoyo que hemos recibido de toda la sociedad y también de los representantes de la sociedad en estas últimas semanas. Y reiterar que el GACH es un grupo científico asesor que provee al Gobierno Nacional la mejor evidencia y es exclusivo resorte del Gobierno Nacional la toma de decisiones a nivel político. Por lo tanto, la conferencia de prensa se centrará en forma exclusiva en los aspectos técnicos y científicos que son el ámbito de nuestra acción. En ese sentido, pretenderemos avanzar sobre el análisis de la situación actual y proveer insumos técnicos para los posibles escenarios futuros basados en la evidencia nacional e internacional. Justo hoy se cumplen 8 meses de actuación del Grupo Asesor Científico Honorario y por lo tanto corresponde agradecer en forma muy particular al grupo de 55 compañeros, compañeras, colegas que trabajan con nosotros y nos han dado todo este apoyo a lo largo de todos estos arduos meses de trabajo. En efecto, en relación a la situación actual, en los últimos días hemos recibido y compartido y discutido con el Gobierno Nacional sendos informes del grupo de datos y modelos, a los que se va a referir luego el profesor Paganini, del grupo de medicina intensiva, al que se va a referir el profesor Cohen, y del grupo de epidemiólogos y salubristas, temas sobre los que vamos a trabajar a lo largo de la conferencia de forma conjunta. En el sitio web de Presidencia del GACH verán un conjunto amplio de varias decenas de documentos que hemos subido para el conocimiento de la población y que también van a incorporar estos últimos informes de los que vamos a hablar en el día de hoy. Desde el punto de vista del contexto internacional de la pandemia, la epidemia en el Uruguay transcurre su día 279. En la conferencia de noviembre nosotros decíamos que se había pasado la semana más difícil de la pandemia. Y hoy podríamos volver a decir exactamente lo mismo. En efecto, en la última semana, a nivel mundial, se han producido más muertes y más contagios que en cualquier otro de los momentos de la evolución de la pandemia en este año que tenemos ya de impacto del SARS-CoV-2 y el COVID-19. 74 millones de infectados a nivel mundial, 1.600.000 muertos a nivel mundial y estas cifras han aumentado. Para el caso de infectados, un 6% en la última semana y para el caso de muertos, un 7% en la última semana. El virus está prácticamente en todos los países del mundo y varias regiones del mundo, y el Uruguay en particular, sufriendo aumento de casos que estresan el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento del sistema de salud. El curso evolutivo de la enfermedad y de la epidemia en Uruguay, y sobre lo que va a ahondar el profesor Paganini, ya pasó de una etapa de solo brotes de casos a una etapa evolutiva donde en la zona metropolitana empieza a haber circulación comunitaria. Esta es una situación dinámica y tenemos desafíos en el hoy y tenemos desafíos de corto y de mediano plazo. En particular, el tema de las próximas celebraciones de Navidad y de Año Nuevo imponen un estrés adicional sobre la situación compleja del punto de vista epidemiológico que estamos transitando. En efecto, hemos hablado hace algunas semanas del empuje que los días de acción de gracias, primero en Canadá en el mes de octubre y luego en Estados Unidos en el pasado mes de noviembre, han tenido en un notorio aumento de casos por el aumento de contactos y brotes, sobre todo a nivel intrafamiliar. Estas experiencias deben ser capitalizadas desde el Uruguay para impedir que la situación actual se agrave a punto de partida de lo que serán las celebraciones de las próximas semanas. Uruguay está en su primera ola. No habíamos tenido una primera ola aún por el conjunto de medidas que desde el punto de vista sanitario, científico y social habían sido desarrolladas con un nivel de éxito alto durante los primeros 7 meses de la pandemia.
Pero hoy debemos decir y reconocer que Uruguay está transitando su primera ola de contagios y esa ola de contagios tendremos que trabajar para, ahora sí, aplanar la curva. Cuando uno piensa en los modelos de transmisión de enfermedades contagiosas, hay un modelo muy bien establecido, y me disculpan el tecnicismo, pero rápidamente lo podremos entender, es el modelo SEIR, S-E-I-R, que son los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Hoy en Uruguay prácticamente todos somos susceptibles. ¿Por qué? Porque si hemos tenido 10.000 casos, eso representa el 0,3% de la población. Y si quisiéramos duplicar ese valor, pensando que hubo un porcentaje que no pudimos ver, que no pudimos diagnosticar de asintomáticos, y pusiéramos un escenario donde, bueno, no fueron 10.000 contagios, fueron 20.000, porque hay 10.000 que de alguna forma se nos escaparon, aún eso es un 0,6% de la población nacional. Por lo tanto, hoy más del 99% de la población uruguaya es susceptible. Por lo tanto, si hay un virus circulando a nivel comunitario, el virus tiene un espacio posible donde alojarse y contagiar. Ahora bien, en este modelo de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados o no recuperados, fallecidos, en el único lugar donde cada uno de nosotros puede actuar en el modelo es a nivel de la E, la exposición. Yo soy susceptible, yo no me quiero informar, entonces lo que hago es minimizo la exposición, porque una vez que estoy expuesto y estoy infectado, el curso evolutivo de la infección puede ser leve, moderado o grave. Y por lo tanto, la única posibilidad que tenemos cada uno de nosotros como agentes individuales, y es así como se llaman los modelos, de actuar sobre esta epidemia, es evitar la exposición al virus. Es la única chance que tenemos en ese modelo SEIR de infección y de propagación de las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, si hubiera un escenario donde cada uno de nosotros se aislara durante un cierto tiempo y el virus siguiera circulando a nivel comunitario, aunque fuera bajo ruido, una vez nos reincorporáramos, nuevamente aparece una enorme población de susceptibles que eventualmente van a ser expuestos. Es decir, debemos saber y aprender a convivir con la coexistencia del virus, algo de lo que ya hablamos en las primeras etapas de la epidemia en Uruguay. Ahora bien, en esta hora tan difícil, como le indican los americanos hoy que están sufriendo los efectos más duros de la epidemia, en esta hora oscura aparece una esperanza que es la vacunación. Y en ese sentido, y eso no es para el hoy, sí les puedo decir que desde el GACH y del Ministerio de Salud Pública, desde el Gobierno Nacional, se está trabajando en forma intensa para lograr en tiempo y forma y con vacunas de calidad una salida lo más rápido posible. Y sobre eso el profesor Cohen se va a extender y podemos eventualmente discutirlo en el periodo de preguntas y respuestas. No tenemos inmunidad de rebaño, estamos lejísimos de eso, no es un escenario posible hoy sin vacunación, por lo tanto, la única estrategia sostenible es evitar la exposición al virus. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega y amigo, coordinador del área de datos y modelos, el profesor Fernando Paganini. Gracias, Rafael. Hola. Bueno, buenas tardes. Quería empezar reconociendo el trabajo de los colaboradores de mi grupo de área de modelos del GACH, que trabajan muy fuertemente desde hace muchos meses, pero que han estado literalmente de guardia en las últimas semanas, obteniendo números, calculando indicadores, haciendo proyecciones, averiguando detalles de los brotes. Es una tarea realmente permanente que agradezco mucho, y muy especialmente a los 6 integrantes del grupo coordinador con los cuales elaboramos un informe el sábado pasado para el Gobierno Nacional, informe que será de los publicados en el día de hoy. Como ya indicó Rafael, Uruguay estuvo varios meses en una situación que nosotros llamábamos de relativo control. Números bajos de casos y brotes aislados que se controlaban mediante el testeo, el rastreo y el aislamiento.
Pero siempre dijimos en conferencias como esta que el equilibrio era frágil y mirábamos con mucha preocupación a otros países donde de un estado similar se había pasado a una fase diferente. Como yo ya expresé en la conferencia del 1 de diciembre, ese cambio de fase ocurrió finalmente en Uruguay en el mes de noviembre. Pasamos a la fase de crecimiento exponencial. Esto se ve, por ejemplo, mirando el parámetro R de reproducción de la epidemia, que dice cuántos nuevos contagios produce un caso, y desde el principio de noviembre estamos sistemáticamente por encima de 1, lo que indica una tendencia a la multiplicación de casos. Tal vez otra forma más fácil de visualizar el tema del crecimiento exponencial es el tema de los tiempos de duplicación. ¿Cuánto tiempo lleva que pasemos de una cantidad de casos al doble, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 400? Y la tendencia que hemos observado en las últimas semanas ha sido del orden de 12 días se duplican los casos. Bueno, ¿por qué cambiamos de fase? Rafael ya aludió un poco al tema. Claramente el incremento del número de contactos, de exposición en la sociedad en general, pero especialmente en la zona metropolitana de Montevideo, hace que los contagios ocurran en forma mucho más diseminada. En lugar de unos pocos brotes grandes, que era lo que rastreábamos en el pasado y que con un esfuerzo concentrado se podían apagar, ahora los rastreadores tienen que seguir una cantidad de frentes simultáneos. Y su labor se ve estresada, más allá del enorme esfuerzo que realizan y la capacidad ampliada que tienen. Por ejemplo, un indicador es el número de casos que no tienen nexo conocido al momento del informe. Bueno, se ha agrandado al entorno del 30%. Y también aparecen demoras en el proceso de detectar los contactos, rastrearlos, lograr el hisopado, el testeo y el aislamiento. Esas demoras en sí mismas son indicación de que el sistema de testeo y rastreo está exigido y, por otra parte, tiene un efecto cuanto más tiempo uno le lleve a aislar esos contactos, más contagio hay en sí mismo. Entonces, como dijimos el 1 de diciembre ya, hacían falta cambios de otro tipo en la población para controlar el aumento. No alcanzaba con este mecanismo del testeo, rastreo y aislamiento. ¿Qué pasó? Bueno, ese día se anunciaron algunas medidas. ¿Qué pasó luego de esas medidas? Hicimos con el grupo de datos un ejercicio que es proyectar la tendencia que habíamos observado hasta el 1 de diciembre en los días subsiguientes. Y el sábado 12 presentamos el análisis a las autoridades del gobierno, y ese es el informe que ustedes van a ver publicado. Y lo observado es consistente, de hecho el modelo que teníamos, prácticamente la tendencia general se mantuvo dentro de lo que venía antes del 1 de diciembre. O sea que no hubo un cambio observado el sábado a raíz de las medidas tomadas. Nos pusimos entonces a hacer proyecciones. Yo el 1 de diciembre había hecho proyecciones solamente en categorías de colores de Harvard, pero nos pusimos a hacer proyecciones. Si se mantiene esta tendencia que parece estar firme, ¿cómo seguirían los números? Y también una pregunta que es importante y preocupante es cómo impactaría eso en la ocupación de camas de CTI. Las proyecciones con la tendencia del sábado 12, dicen que a fin de año llegaríamos al orden de los 1.200 casos nuevos diarios y unas 120 camas de CTI ocupadas. Esto no es una predicción, no se trata de embocarle. Las condiciones pueden cambiar y esperemos que eso ocurra. El ejercicio se hace para mostrar con claridad la tendencia en que estamos y los riesgos involucrados de no realizarse cambios. Se puede desafiar esa curva e intentar aplanarla. Lo que queremos expresar desde el grupo de modelos es que no se frena sin un cambio importante de tendencia. Quiero terminar usando una frase que aprendí hace años estudiando sistemas de control. Respetar la inestabilidad. Cuando un fenómeno es naturalmente inestable, como es este, si se lo quiere controlar es con mucho cuidado y con esfuerzo, que fue lo que el Uruguay hizo en los primeros 7 meses de la epidemia. Sin esfuerzo, el control de un sistema inestable no se logra, y por otra parte, cuanto más tarde se actúe, mayor es el esfuerzo que se debe realizar. Muchas gracias, Fernando. Entonces ahora le damos la palabra a Henry Cohn. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. A 8 meses de comenzado nuestro trabajo en el GACH, en víspera de fin de año y sobre todo en momento de dificultades serias por la situación que vive nuestro país en relación con la pandemia, deseamos transmitir a la población algunos mensajes que creemos importantes. En primer lugar, es adecuado analizar dónde se están produciendo los principales brotes en el epicentro de la pandemia, que es Montevideo.
Datos aportados por el Ministerio de Salud Pública demuestran que entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre aproximadamente los podríamos dividir en 4 partes más o menos iguales. 25% de ellos provinieron del ambiente intrafamiliar, una cifra similar de lo laboral. Otra cuarta parte de la suma de ambientes educativos más residenciales de ancianos, quedando el 25% restante en actividades diversas, tales como clubes, eventos sociales, centros de salud. En cuanto a la distribución geográfica, prácticamente todo el departamento se encuentra afectado. Esto nos permite ver en qué circunstancias debemos ser más cuidadosos y recordar que las estrategias de mitigación siguen siendo prioritarias. ¿Cuáles? Todas ellas. El distanciamiento físico, el uso de máscara, el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, la realización de todas las actividades posibles al aire libre, evitar reuniones prolongadas, evitar cantos y gritos, sobre todo en lugares cerrados y sin distancias adecuadas. Recientemente, en nuestro medio, hemos comenzado a utilizar el término burbuja, acuñado en Nueva Zelanda hace varios meses como una alternativa al confinamiento, como un verdadero contrato social en el que los miembros pertenecen solo a una burbuja al mismo tiempo, aceptando que es una forma de limitar el riesgo de enfermarse o de transmitir el coronavirus, sin limitar totalmente los contactos sociales. Una burbuja es un grupo que se conecta mínimamente con otros grupos. Lo consideramos clave en este momento, en el que se acercan las fiestas tradicionales y las vacaciones de verano, cuando la interacción social es naturalmente mayor que en el resto del año. Si lo aplicamos adecuadamente, nos permitirá reducir el riesgo, sobre todo en las personas más vulnerables, y disfrutar de nuestros familiares más cercanos. Un ejemplo podría ser compartir con quienes convivimos habitualmente, sin sobrepasar una cantidad razonable de personas, que podrá depender del espacio donde ellas se reúnan, pero no aconsejamos que supere a las 6 a 10 personas. Es muy importante mantener la burbuja en el tiempo. No podemos tener una hoy y otra mañana. Esta situación se encuadra en el concepto introducido hace un par de meses por la Organización Mundial de la Salud, de fatiga de la pandemia, que tratamos de combatir de todas las formas posibles. Se trata de la suma de cansancio, agotamiento, emociones negativas, desagradables, aumento de la irritabilidad, tristeza, disminución del rendimiento laboral o en los estudios, situaciones familiares tensas, entre otras condiciones que nos afectan a toda la sociedad, a cada uno de los individuos y en particular a algunos grupos, como el constituido por el personal de salud, que se encuentra particularmente afectado, en especial aquellos que tratan con pacientes COVID, llegando tal vez a su máxima expresión en aquellos que trabajan en los CTI. La consecuencia más importante de la fatiga a nivel social es el relajamiento en el cumplimiento de las medidas no farmacológicas. ¿Y cómo enfrentarlas? Debemos primero entender de qué se trata. Nos fatigamos porque somos humanos. No nos pasa solo a los uruguayos. También debemos involucrarnos en la solución, ya que, recordemos, cada uno de nosotros es protagonista de esta historia y debemos ser parte de la solución y no del problema. Es bueno recordar todo lo que hicimos bien. Somos los mismos que conseguimos poner a Uruguay como ejemplo mundial. Y además, ya falta menos. Debemos estimularnos mutuamente para aplicar la medida de reducción de riesgo. Eso es imperativo. Al principio tuvimos una fuerte adherencia a la medida de distanciamiento físico y a las restricciones de movilidad, y esto se debió, entre otras razones, a la percepción correcta del riesgo. Hoy se observa una caída en esta percepción del riesgo, que se explica por varios motivos: baja cantidad de casos y de muertes hasta hace pocas semanas, aumento de las actividades en la sociedad, gran circulación de las personas, con el consiguiente aumento de los contactos y la fatiga que ya mencionamos. A esto se suma la expectativa por una vacuna
que se puede ver como salvadora y de la que hablaremos en un momento. El GACH considera que el análisis de nuestro comportamiento es clave para poder salir de esta situación y es por eso por lo que, bajo la dirección del doctor Bernardi y con la reciente incorporación de Fernando Filgueira, se encuentra abocado a la creación de un observatorio socioeconómico y comportamental cuyo objetivo es identificar y estudiar las dinámicas y condiciones socioeconómicas y los fenómenos psicosociales hacia los cuales es necesario dirigir las intervenciones no farmacológicas de tipo comportamental, así como las de carácter social y económicas que inciden luego en los aspectos comportamentales. En el área de la salud, el país se enfrenta también a algunos desafíos, a pesar de su tradicional fortaleza. Si no aplicamos a conciencia y en profundidad todas las medidas a nuestro alcance, tarde o temprano el sistema correrá riesgo de saturación, sobre todo a nivel de los CTI, donde no hablamos solo de disponibilidad de camas y de sofisticados aparatos que pueden salvar vida, de los que Uruguay está muy bien provisto. Hacemos hincapié sobre todo en el personal que allí trabaja, médicos, enfermeras, etc. Debemos cuidarlos. Los planes de contingencia a ese nivel son imprescindibles. Y finalmente, 2 palabras sobre las vacunas. El mundo ha vivido una situación sin comparación en la historia de la ciencia. 11 meses después de la aparición de una nueva enfermedad, hay al menos 11 vacunas en etapa de ensayos avanzados en seres humanos y ya se empezó a administrar en algunos países. Su objetivo es, claramente, reducir la cantidad de enfermos y de fallecidos. Recordemos que se han perdido más de 1.600.000 vidas en este lapso. Y si me permiten salir un momento de esto para decir y referirme a una gran pérdida que hemos tenido hace solo 48 horas, la del doctor Enrique Soto, quien hizo de su actividad médica un verdadero servicio. Nuestro saludo a su familia y a toda la comunidad médica que él también representó. Decíamos que perdimos 1.600.000 vidas, pero además tenemos las graves consecuencias emocionales, sanitarias en general, económicas y sociales. Por otra parte, ya sabemos que la famosa inmunidad colectiva no es una opción sin la vacuna. Por lo tanto, se debe iniciar una campaña masiva e internacional como forma de controlar la enfermedad. Pero, como cuando abordamos el tratamiento de cualquier enfermedad, entendemos que, por más que estemos cerca de la curación, tenemos que seguir cuidándonos activamente, lo máximo que podamos. Y en este caso, esto significa mantener estrictamente las medidas no farmacológicas, máscara, distanciamiento físico, actividades al aire libre y reducción de contactos. Y recordemos, como dijo Gonzalo Moratorio, el único latinoamericano distinguido entre los 10 científicos por la revista Nature, una de las revistas más importantes de ciencia del mundo, por su rol esencial en la respuesta de Uruguay al COVID y que es uno de los tantos símbolos del aporte del sistema científico nacional en este periodo en el Uruguay. Tenemos que recordar, cuidémonos con todos, incluso con quienes más queremos. Hagamos solo lo imprescindible y con los imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Para finalizar nuestra exposición, algunos comentarios finales de mi parte. Comentarles que en relación al tema vacunas, seguimos trabajando intensamente con el grupo ad hoc, coordinado desde el GACH por el profesor Otto Pritsch y la profesora Mónica Pujadas, en permanente contacto con la División de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y con el Gobierno Nacional. Queremos comentar también que los test serológicos se están empezando a aplicar y se van a aplicar más intensamente en el área de salud en las próximas semanas, de forma a tener una mirada más clara de la seroprevalencia, es decir, cuál es el porcentaje efectivo de uruguayos que se infectó, más allá de los que sabemos que se infectaron, esa diferencia entre los diagnosticados y los posiblemente no diagnosticados, ese valor que manejaba más temprano del 0,3 al 0,6%.
Y algo reciente que se nos solicitó desde el Grupo Transición y que también el Ministerio trabajando y que acabamos de elaborar un informe del GACH acerca del desarrollo de una nueva herramienta para la detección más rápida en el entorno de 15 minutos de pacientes positivos, que son los tests de antígenos, que es una nueva capa de test que requieren hisopado, pero que permiten en tiempos mucho más cortos y aportando a la estrategia Tetris de la que hablaba Fernando, impidiendo los tiempos largos para definir si alguien fue o no fue contagiado con todas las dificultades. Estamos trabajando intensamente para incorporar a nivel nacional, desde el lado del diagnóstico, los test de antígenos, que tienen una alta sensibilidad, y para los casos de que el test de antígenos nos dé algún negativo que nos deja dudas, sin duda seguiremos con el gold estándar, que es el test de RT-PCR. Ese avance tecnológico creemos que nos va a aportar mucho en las próximas semanas. Estrategias entonces generales de control para las próximas semanas desde el punto de vista conceptual. Disminución de la movilidad, disminución del número de contactos, disminución del número de burbujas, o si es posible solo una, y que sean chicas, evitar actividades en lugares cerrados, disminuir los tiempos de exposición, aprovechar el aire libre en forma responsable, evitando cualquier tipo de hacinamiento, y respetar y llevar adelante los protocolos que nos dan un nivel de seguridad. El nivel de intensidad que se requiera desde el punto de vista de acciones públicas a cargo del gobierno dependerán de decisiones políticas, considerando lo que es el control del COVID, otros impactos sobre la salud no COVID y otros impactos sobre el funcionamiento social, tal cual nos ha indicado claramente el grupo de epidemiólogos y salubristas del GACH, informe final que tuvimos anoche. Para terminar, aún no hemos perdido control en forma definitiva sobre la epidemia. Hemos ganado mucho tiempo y nos hemos podido preparar. En Uruguay se salvaron muchas vidas y se evitaron muchos contagios. Si fuéramos a la escala regional, deberíamos tener más de 3.000 muertos y más de 120.000 contagios. Lo que hemos ganado, lo hemos ganado. Pero ahora nos queda una etapa importante de muchos meses, donde no podemos comprometer lo logrado. Retomar el control depende de toda la sociedad, depende de la población, depende de las medidas y depende de la capacidad de testeo, rastreo y aislamiento. Las vacunas que esperamos en el mediano plazo para el primer semestre de 2021, ojalá que sea lo más rápido posible, ojalá que lo logremos en el primer trimestre, será un proceso de varios meses para ir progresivamente logrando la inmunidad comunitaria. En el mientras tanto, las medidas de intervención no farmacológica seguirán siendo cruciales y deberemos mantenerlas. Volviendo al hoy, es imperativo reaccionar para retomar el control y para aplanar la curva. Muchas gracias. Vamos a habilitar ahora el espacio de consultas. Recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Y rogamos, por favor, formular una sola pregunta para que los científicos puedan atender sus consultas con la profundidad que merecen las mismas. Muchas gracias por su comprensión. Muy buenas tardes para todos. Matías Garro, de Radio Universal. Lo mencionaban ustedes, ya hay circulación comunitaria en la zona metropolitana. Le quería consultar puntualmente su opinión. Está claro que ustedes investigan, informan y las decisiones las toma el presidente, pero teniendo en cuenta que llegan las fiestas, la pandemia está principalmente localizada en la zona metropolitana. Se sabe que mucha gente va a viajar hacia el interior del país para pasar las fiestas con sus familiares. Teniendo en cuenta esto, si siguen aumentando los casos y la situación en la cual estamos, ¿se debería controlar un poco la movilidad desde la capital hacia el interior del país? Muchas gracias. Yo voy a plantearlo, lo voy a contestar en términos generales, que no tiene que ver con medidas de gobierno. Todo lo que colabore a disminuir la movilidad ayuda. Y esa es la respuesta. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio Izaguirre, de Telenoche Canal 4. La consulta es,
¿Cómo estamos en el nivel de saturación de la atención, tanto a nivel de CTI como de la atención en general de salud, incluyendo los niveles de testeo, la capacidad de testeo? Y Paganini señalaba justamente que de mantenernos sin generar un cambio, tanto a nivel social como de medidas, podríamos estar aumentando a más de 1.000 casos, 1.200 casos nuevos a fin de año. Estamos hablando de a cuánto tendríamos que disminuirlos para evitar una saturación en poco tiempo por ejemplo, de los niveles de atención. Emilio, por cada medio. Muchas gracias. Ahora el profesor Cohen en relación al tema CTI y luego el profesor Cohen, si así lo desea, le podrá consultar al doctor Paganini para que expanda sobre el tema de los test. Gracias. Gracias, Isaguirre. El sistema de salud en Uruguay, como decíamos, es sólido y estable. Además, se reforzó en esta etapa. Pero los seres humanos somos seres humanos. Y ya hablamos de la fatiga y de cómo se expresaba a ese nivel. Tenemos que trabajar en apoyar al personal de salud. Todavía en cantidad de camas estamos bien, en equipamiento estamos bien. Tú preguntabas de los test. Rafael ya explicó cómo estamos trabajando con muy buenas ideas y factibles, y es posible ponerlas en práctica bastante pronto para hacer mucho más test con buenos resultados fiables y más rápido, resultados en 15 minutos. Eso va a ser un cambio cualitativo y cuantitativo preponderante. Pero si no trabajamos en cuidar a nuestro personal de salud en los lugares donde están más expuestos, por más que tengamos muchas camas y las aumentemos, o muchos respiradores, o muchos test, vamos a tener problemas. Porque los pacientes están, vemos el crecimiento, ahora Fernando va a explicar mejor cómo es esta curva de crecimiento, y es una preocupación que tenemos, que hemos compartido en todas las reuniones de todas las semanas con el gobierno, y creemos que el sistema va a poder responder adecuadamente. Fernando. Sí, gracias. No, la proyección que yo di es hasta fin de año. No nos gusta hacer proyecciones de muy largo plazo porque creemos que no son muy confiables. Es una proyección de vuelta en la tendencia en que venimos. Y con ese número yo según entiendo los datos que hay sobre información de cama de CTI, ese número de 120 que yo di todavía cabe dentro del sistema. No estamos en inminencia de saturación. Pero quiero alertar nomás que el famoso tema de la duplicación, si uno siguiera el ritmo de duplicación, unas semanas posteriormente se empezaría a comprometer la cosa. Incluso acciones que se puedan tomar para duplicar la capacidad de CTI en el país, que no creo que sea tan fácil, pero eso compra 12 días en el ritmo que estamos. Entonces, el mensaje es, ahora tenemos la alerta temprana, la estamos dando ahora, para frenar ahora la curva, para no tener que tomar decisiones complicadas en otro momento en el futuro. Yo quisiera también complementar diciendo que del área de datos y modelos, las proyecciones que se hacen son las trayectorias posibles si nada cambia, como dijo Fernando. Esas trayectorias posibles pueden también ser desafiadas por las celebraciones de fin de año, que no están consideradas el modelo, y también por el ingreso de uruguayos y de residentes que vengan desde el exterior. O sea que esa proyección, esa trayectoria es una de las trayectorias posibles. Nosotros podemos lograr modificar esa trayectoria, pero van a haber desafíos adicionales, el ingreso de personas del exterior y las propias celebraciones. Entonces, que quede claro que esta trayectoria es una predicción posible, eventualmente modificable en más o en menos. Hola, buenas tardes. Amanda Muñoz de La Diaria. Mencionaba que es potestad del gobierno tomar las decisiones, pero quisiera saber qué es lo que recomienda el GACH. Hay toda una discusión en torno al lockdown, si conviene o no ir hacia ese lado. Quería saber si tienen una perspectiva como gradual de empezar de repente con algunas de esas medidas y llegado a determinada situación pasar a otras para contemplar esto, ¿no? Los riesgos que representa a nivel social, económico, relacional, en todos los planos. Nosotros le hemos provisto al gobierno de una gama de opciones
de acuerdo a lo que es la experiencia internacional y nuestro propio entendimiento de las dinámicas locales de transmisión. Hay varias posibilidades del punto de vista de las decisiones, tienen pros y contras cada una de ellas. No hay una opinión definitiva al respecto. Sí, del área de los epidemiólogos y salubristas han indicado claramente que el lockdown es una última medida y que eventualmente se podrían intentar medidas previas, pero la dinámica de propagación también es muy rápida. Entonces, hay que considerar dimensiones que van más allá de la dimensión que tiene que ver solo con el COVID. Está todo lo no COVID desde el área de salud y están las otras dimensiones. Y por eso nosotros no nos vamos a expedir acerca de cuál es el formato al que hay que ir. Sí le hemos proporcionado al gobierno el abanico de todas las opciones. Eso es lo que te puedo contestar. Gracias. Claudia Varela, de Canal 10 del Subrayado. Hasta el momento se ha apelado básicamente a la responsabilidad de la población y evidentemente eso no pudo ser sostenido en el tiempo. Recién se acaba de integrar al GACH el sociólogo Fernando Filgueira con la creación de este observatorio. ¿En qué medida como grupo asesor ya se pudo hacer algún tipo de sugerencia al gobierno sobre medidas específicamente que apunten a lograr un cambio en el comportamiento de la sociedad y más allá de la evaluación que haga este observatorio, ¿a qué van a apuntar esas medidas concretamente? Gracias, Claudia. Muy interesante la pregunta, por cierto. Es cierto que Fernando Filgueira se acaba de incorporar y le agradecemos especialmente que haya aceptado la invitación del GACH, pero también es cierto que bajo la responsabilidad del profesor Bernardi, prestigioso psiquiatra uruguayo, hemos estado trabajando ya varios meses en el tema comportamental. Ahora lo que hacemos es ampliarlo al sector de las ciencias sociales, lo cual es pero muy importante, es trascendente. No hay mucha manera de combatir la pandemia. Hay un binomio, lo que explicaba el profesor Paganini, ¿verdad?, basado en el Tetris, etcétera, y lo comportamental, que depende del 100% de los ciudadanos. Así que no es que podemos ahora inventar la pólvora y tener una solución mágica. Lo que tenemos es que volver a estimular, como decíamos antes, volver a hacernos cada uno de nosotros conscientes de lo que podemos aportar a la sociedad, y en eso el apoyo de este nuevo grupo o la incorporación del colega Filgueira va a ser realmente muy importante, junto a la gente que ya está trabajando. Anunciar en algún momento pronto. Buenas tardes, Nicolás González Queusayan, del diario El País. En momentos en que la vacuna puede ser gran parte de esta solución que todos estamos buscando, digo, ¿en qué medida esta vacuna puede ser realmente efectiva y si está condicionada de alguna forma, opinan algunos científicos, por el aumento de casos? Es decir, la inmunización que prevé esta vacuna puede estar de alguna forma condicionada por el aumento o no de los casos. Gracias. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la pregunta. Vacunas hay muchas y Uruguay está trabajando sobre las que están en fase 3 o aprobadas para ver cuál o cuáles vamos a tener acceso en la medida que sean eficaces, efectivas y seguras. Entonces estamos mirando esas, sobre todo. Y bueno, a su vez, después hay todo un tema de cómo el Uruguay se hace de ellas y cuál es la logística que es y cómo se comienza una campaña de vacunación. De hecho, ayer tuvimos una extensísima reunión en la residencia de Suárez con todo el equipo de gobierno, gente del Ministerio de Salud Pública, gente del GACH en vacunas y nosotros. Sin duda que el aumento, en el caso de Uruguay, esta primera ola nos impone que tenemos que tratar de conseguir la vacuna más rápido, pero aún la vacunación va a ser un proceso seguramente en etapas, quizás en varias etapas, dependiendo si conseguimos todas las dosis de un único proveedor para toda la población o si conseguimos
100.000 dosis de un proveedor para poder ir al sector salud, y ahí arrancamos, y luego viene, y ahí hay que ver si es una única vacuna o es más de una, está todo sobre la mesa. Todos los países están luchando por tener esas vacunas. El otro asunto de si la infección y las vacunas, no lo terminé de entender. El que se infecta, en principio, y se cura, está inmunizado. Se puede vacunar igual, va a aumentar más el título de anticuerpos y lo va a mantener durante más tiempo. Pero sin duda, la prioridad inicial que Uruguay está pensando es personal de la salud, personas mayores, personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, poblaciones de trabajadores esenciales, policía, militares, docentes, y luego el resto de la población. Entonces, es un proceso que es complejo, que hay que tenerlo muy bien delimitado y también tiene que estar acoplado a cuántas vacunas llegan, cuán rápido, y también que esa campaña de vacunación no afecte la vacunación del Plan Nacional de Vacunación, que ha estado afectado por la pandemia, ya de por sí, por la menor llegada de niños a los centros de vacunación. Entonces, todo eso tiene que engancharse, además de la logística de traslado, si es que viene alguna vacuna que sea muy exigente desde el punto de vista de la cadena de frío, también va a haber que coordinarlo muy bien a nivel nacional. Así que hay un montón de desafíos, se está trabajando en eso. Gracias. ¿Puedo agregar algo, Rafael? Sí. Un comentario muy interesante que me hiciste esta mañana del profesor Fauci de Estados Unidos. Es muy interesante, Nicolás, si me permitís agregarle a la respuesta del profesor Radi, porque yo decía que la vacuna puede ser vista como salvadora, y lo será. Y el día que cada uno de nosotros se vacune va a estar muy contento porque va a tener un altísimo porcentaje, depende de qué vacuna recibamos, de quedar inmunizado. Pero lo importante también es la inmunidad de la población, y eso va a llevar más tiempo, ¿verdad? Va a llevar varios meses para que un porcentaje importante de la población del Uruguay o de cualquier otro país, y lo que decía el profesor Radi es que Fauci decía que recién para el verano del norte, Estados Unidos, iba a llegar a adquirir ese nivel de inmunidad que va a proteger a toda la sociedad. Por lo tanto, no es salvadora en lo inmediato y otra vez seguimos cuidándonos hasta llegar a ese grado de inmunidad colectiva. Los profesores reciben la última consulta. Joaquín Silva, del Observador. Quería saber si, bueno, estamos ante la primera ola, como lo definía el doctor Radi, y también estamos ante lo que en un momento se presentó como la superación del mensaje quédate en casa, al que nos acostumbramos al comienzo de la pandemia. Quería preguntar, bueno, ¿cómo conjugamos eso? ¿Deberíamos volver? ¿Deberíamos acostumbrarnos ahora al concepto de burbujas que acuñamos del exterior, como decía el doctor Cohen? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Tú sabes que hay países como Alemania, que han sido un ejemplo inicialmente en el control de la pandemia, con un sector científico y sanitario ampliamente extendido, un país rico, que está ahora en problemas y han tenido que volver a medidas muy restrictivas. Con lo cual, el futuro nadie lo tiene asegurado. Nos gusta mucho la idea de la burbuja. Y nos gusta mucho la idea de mantener calidad de vida y libertad a través de estos mecanismos del que hablaba el profesor Cohen, que inicialmente empezaron en Nueva Zelanda, que ha sido un país muy exitoso. Por supuesto, es una isla, una situación totalmente distinta. Sería muy duro, sería muy triste, sería muy disruptivo volver a la situación de abril o mayo. Yo estoy hablando desde la ciencia, y abogamos y esperamos compatibilizar el control de la epidemia con mantener al menos una parte de la calidad de vida que disfrutamos durante 9 meses. Esa es la respuesta que yo te podría dar ahora. Gracias.